Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy quiero hablaros sobre mis tres escenarios posibles de la inflación en Estados Unidos para este año 2022. De acuerdo, pues vamos a empezar con esta presentación que os he preparado sobre, como ya hemos dicho, los escenarios que vamos a tener de la inflación durante este año 2022, centrados sobre todo en la economía estadounidense, pero que también podríamos llegar a aplicar pues, a muchos otros países como en Europa, en Sudamérica o incluso los países asiáticos. Como veis, no olvidéis suscribiros al canal y darle a like para no perderos ninguno de mis futuros vídeos y si os gusta, pues se agradece bastante si apoyáis este tipo de contenido. Vamos entonces ya con nuestro escenario número uno. Lo he dividido en tres partes. El escenario número uno, que es la inflación descontrolada y que, bueno, como veis, pues tenemos factores, consecuencias y la inflación que me llegaría a esperar al final de este año. Entonces, si nos fijamos en los factores, bajo mi punto de vista, los más importantes son que el petróleo supere el margen de los $130 por barril. Entonces, esto ya lo mencionamos en mi vídeo del miércoles, en el anterior vídeo, donde decíamos que ciertos analistas de JP Morgan y Morgan Stanley llegaban a estimar que durante este año 2022 el petróleo podría dispararse por encima incluso de los $150, lo cual supondría prácticamente un 80% de revalorización de los precios a los que cotiza actualmente, de los que cuesta, digamos. Entonces, eso sería evidentemente un factor bastante importante que lastraría bastante a la economía, aumentaría bastante la inflación y veríamos pues la reacción de los bancos centrales en consecuencia. Después tenemos el gas natural que suba otro 50%. En esos niveles ya lo vimos durante el año 2021, cuando actualmente está en el 4 o 5 aproximadamente, que llegase incluso a 7, 8, que ya lo vimos como ya digo, durante el año 2021. Después los cuellos de botella sin solucionar. Es decir, que la situación que ya venimos escuchando durante bastantes meses, incluso un año ya, sobre los cuellos de botella que con la creciente demanda que ha habido y la falta de trabajadores, la falta de control en los puertos y de muchas otras formas de enviar los materiales y etcétera, ¿no? De moverse, etcétera, pues evidentemente si no solucionamos esto sería otro incremento de precios que iría evidentemente destinado primero al productor y después al consumidor, que es donde acaba siempre. Entonces, después de esto, pues si mantenemos una alta demanda de productos a nivel usuario y a nivel empresarial, si nosotros seguimos demandando con mucho dinero todo lo que nos estén subiendo de precio, pues todos estos productos van a continuar subiendo de precio, porque nosotros, si tenemos una alta demanda, necesitaremos más oferta y como tenemos estos cuellos de botella, pues lo único que vamos a hacer es estrangular aún más los precios y que suban aún más. Y lo estaremos pasando al empresario y al consumidor por ambas partes. Entonces, después también tenemos que otras materias primas, pues que continúen la misma tendencia. Puede ser, pues, tenemos el ejemplo de la madera, que de hecho durante el año pasado, el 2021, fue, si no me equivoco, la materia prima que más se revalorizó, que más aumentó su coste, llegando, me parece que a un 130%, un 140% de aumento de precio. Tenemos también el trigo, tenemos el acero, que todos estos metales pues también han subido mucho, las semillas, pues evidentemente lo estamos viendo también a nivel de comida en un supermercado, como los precios han subido, a nivel de transportistas, a nivel de, pues si ya son empresas un poquito de madera, como decíamos, de metal, etcétera, pues que evidentemente todos estos precios han subido, concorde además han subido los precios de la energía. Entonces, en ese sentido, pues en este escenario estaríamos aumentando aún más todos los precios, seguiríamos manteniendo una alta demanda y que no solucionemos pues los cuellos de botella. Consecuencias que nos traería todo esto. Pues tendríamos lo primero una inflación para productores y consumidores, es decir, durante todo el año. Lo que en Estados Unidos se llama el CPI y el PPI, que son básicamente eso, los costes de producción para los productores, para la redundancia, y el coste que tenemos para los consumidores. Pues eso evidentemente iría al alza pues durante todo este año 2022. Esto también supondría evidentemente una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y que se llegasen a crear protestas sociales para aumentar los sueldos evidentemente porque están perdiendo dicho poder adquisitivo. Lo único que esto evidentemente trae las consecuencias, como ya muchos sabéis, de una espiral de precio-salario.
en la que si yo estoy aumentando los salarios de los trabajadores al mismo nivel que la inflación lo está haciendo, o incluso por encima para que ellos continúen ganando poder adquisitivo, estos trabajadores o consumidores seguirán manteniendo esa alta demanda, como decíamos antes, y lo que forzarán es que estos precios continúen subiendo y entremos en una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, en ese sentido, no estaría del todo bien, ¿no? Bancos centrales agresivos, lo que supondría un menor crecimiento económico y, un riesgo de crisis económica. Y es así, durante este año 2022, no solamente en Estados Unidos, sino en muchísimos países a nivel mundial, tanto en la Unión Europea como en Sudamérica o en muchos otros países, tendremos ese riesgo de crisis económica si los bancos centrales no saben manejar bien la situación. Si nosotros tenemos una inflación descontrolada, el crecimiento se va a ralentizar mucho en todos los países. Lo hemos visto ya durante este 2021, cómo ha recortado pues décimas e incluso puntos del PIB de muchos países. Si eso continuase durante el 2022, pues evidentemente pasaría exactamente lo mismo. Y si los bancos centrales, en cambio, se vuelven muy agresivos y suben las tasas de interés bastante altas para poder controlar esta inflación, lo que estaremos provocando también será un frenazo económico, pero provocado por la política monetaria que nos estén trayendo de estos bancos centrales. Eso provocaría entonces también un ralentizamiento y a ciertos países que no han salido con tanta fuerza como lo han llegado a hacer otros, pues les podría llevar incluso a una recesión y que arrastrase después a otros países. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos durante el año 2022 todavía el riesgo de tener una crisis económica muy distinta a la sanitaria, pero que cayésemos en una crisis un poquito más financiera. Entonces, con todos estos factores y consecuencias, la inflación esperada para el año 2022 para este escenario, pues bajo mi punto de vista estaría entre el 8,5% y el 9%. Es decir, continuaríamos al alza durante este año y por eso es el escenario número 1 de inflación descontrolada. Pasamos ahora al escenario número 2, que como veis pues trata de la inflación estabilizada, inflación ya que se estabiliza a cierto punto de cómo estamos ahora mismo y que puede incluso haber algún mes que la veamos incluso bajar. Factores que podemos ver en este escenario. Pues tenemos que el petróleo pueda estar oscilando entre los $90 por barril, que es donde se encuentra ahora mismo, y los $110 por barril. Es decir, que oscile pues entre el punto actual y un poquito por encima. Sí que me podría esperar que pudiese subir incluso un poquito más de lo que estamos actualmente. Por eso pongo esta oscilación en el escenario número 2. Después que el gas natural descienda levemente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues si el gas natural desciende, estamos también diciendo que las tensiones geopolíticas que tenemos actualmente entre Ucrania y Rusia se están estabilizando, porque como ya dije en el otro vídeo, Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural y de muchas materias primas en el mundo. Entonces, si nosotros tenemos esta incertidumbre e incluso si llegase a estallar todo este conflicto bélico, los precios tanto del petróleo como del gas natural y muchísimas materias primas se lanzarían hacia arriba muchísimo más de lo que nos estamos esperando ahora mismo. Entonces, en este escenario, evidentemente, no estamos contando con nada de eso, estamos contando con que la situación se estabiliza, el gas natural desciende porque la producción aumenta y igual que veremos con el resto de las materias primas. Después, las cadenas de suministro empiezan a ir mejorando durante todo el año, no al 100% porque más o menos casi todos los analistas esperan que esto no ocurra durante este año 2022, que como mínimo habrá que esperar al 2023 o incluso 2024 si la cosa se da un poco mal, y que viésemos pues cómo se reduce la demanda por parte del consumidor, porque al fin y al cabo todo ese dinero que tenía ahorrado durante el año 2020 pues ya lo fue desembolsando durante el 2021 y 2022, pues que se estabilice ese consumismo, digamos, ¿no? Y que se estabilice también a nivel empresarial, que no baje la demanda, pero que se estabilice, que continúe pues ejerciendo la presión que está actuando ahora mismo. Y por último, pues veríamos que las materias primas aumentan la producción, lo cual llevaría a que sus precios disminuyesen poco a poco. Y esto lo podríamos trasladar también al petróleo, al gas natural, como decíamos antes, a la madera, metales, semillas, trigo, etcétera, ¿vale? A todas las materias primas en general. Entonces, ¿qué consecuencias traería esto? Pues una inflación al alza en la primera mitad del año, como ya hemos visto, por ejemplo,
con el dato que tuvimos ayer de enero y con el que nos podríamos llegar a esperar incluso en febrero y marzo. Después ya para la primavera pues veremos porque la base la tenemos más alta como ya sabemos. Pero podríamos esperar que en el primer semestre, en lo que es el global del primer semestre, podríamos tener un alza todavía de dicha inflación en este escenario y que luego ya para la segunda mitad empecemos a ver un cierto descenso de los niveles inflacionarios. Esto supondría también que los bancos centrales pues, estarían agresivos al inicio, es decir, si hablamos de la Fed, pues de cara a marzo, que tuviésemos como ya prácticamente todo el mundo se espera, pues subidas del 0,5% de los tipos de interés y que incluso tuviésemos pues alguna subida más abril-mayo de este estilo, pero después ya moderados en meses posteriores, que durante la segunda mitad del año, pues a lo mejor si hacemos subidas de tipos, pues que sean ya del 0,25 en lugar del 0,50. En este tipo de casos, pues podríamos incluso ver algún país entrar en riesgo de recesión técnica. ¿Y qué quiere decir esto? Recesión técnica venimos cuando encadenamos 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Ahora mismo, por ejemplo, Alemania acabó el último trimestre del año 2021 en negativo. Es decir, si ahora en el primer trimestre del año 2022 tuviese también un crecimiento negativo, estaríamos diciendo que Alemania ha entrado en recesión técnica. Y eso es algo que podríamos ver en varios países que se encuentran en una situación similar en ese sentido, ¿vale? Entonces, con todos estos factores y consecuencias, la inflación esperada para el año 2022 en este escenario, bajo mi punto de vista, sería que nos quedásemos entre el 6 y el 6,5%, es decir, que acabásemos el año 2022 un poco por debajo de lo que hemos acabado el año 2021, pero aún así bastante por encima de lo que evidentemente a todo el mundo le gustaría, incluso lo que la propia Fed está llegando a estimar que está en el 4 o 5% de donde está su meta, digamos, para este año 2022. Si pasamos entonces al escenario número 3, estaríamos en un escenario de inflación transitoria y lo que he contado como factores es pues el petróleo que oscilase entre los $70 y los $100, es decir, aproximadamente un 20%, un 30% más barato de lo que se encuentra actualmente y en el entorno de un 10% más caro de lo que está actualmente. Podríamos ver perfectamente pues esa consolidación del petróleo porque como ya decimos pueden aumentar por parte de la OPEP y de la OPEP Plus pues esa producción de petróleo que haga que los precios se disminuyan, que se estabilicen y lo mismo ocurra con el gas natural, que si lo tenemos a la baja como lo hemos tenido durante los últimos meses, pues que esto continúe su tendencia y volvamos un poquito todavía a estar por encima de los niveles de 2019-2020, pero más cercanos, digamos, a dichos niveles, ¿no? Después pues tenemos las cadenas de suministros que se recuperen, que estén prácticamente a pleno rendimiento. Eso favorecería bastante a que esta inflación bajase y que esos precios se estabilizasen bastante. Después que la demanda del consumidor particular se reduzca, como ya hemos visto en el escenario número 2, pues aquí exactamente lo mismo, y que la empresarial se quede estabilizada, al igual que hemos dicho en el escenario número 2. Aquí no he puesto ningún tipo de cambio. Después que el resto de materias primas pues abaratan sus precios por la creciente oferta disponible. Un poco también lo que ya he mencionado antes, ¿no? Si nosotros aumentamos producción, pues evidentemente cuanta más oferta el precio se disminuye, cuanta más demanda el precio sube. Pues en este sentido, pues si aumentamos la producción de las materias primas, pues haríamos que esos precios no solo se estabilizasen, sino que incluso llegasen a bajar y se abaratasen. Después, como consecuencias, pues veríamos que la estabilización de la inflación en primavera, como ya decíamos, podríamos ver como este invierno todavía, como decía, en febrero y marzo, pues incluso podríamos ver incluso algún alza más, que llegásemos a rozar el 8% quizás, no me extrañaría absolutamente nada, y que después, durante el verano y el otoño, pues lo único que tengamos sea el descenso, ¿no? de dicha inflación. Esto supondría que los bancos centrales fuesen agresivos durante el primer trimestre, es decir, lo que va a venir dentro de nada, dentro de un par de meses, incluso menos el mes que viene, y que después de ahí en adelante pues fuesen un poquito más laxos y como ya decíamos pues que si hacemos subidas durante el resto del año pues sean del 0,25% o que incluso haya algún mes en el que no toquemos absolutamente nada y no haya ningún tipo de subida. Esto provocaría en sí un boom económico y una recuperación total mundial de la economía.
vemos cómo todos estos planes económicos que se fueron trazando durante la cuarentena, durante el resto de esta situación, pues evidentemente ahora saldrían adelante, los proyectos empezarían, la inversión empezaría y esto llevaría a que en todos los países en general donde se aprobaron dichos planes, pues hubiese ese boom económico y ese gran crecimiento que está proyectado durante los próximos años. Entonces, bajo estos factores y consecuencias, mi inflación esperada al final de 2022 en este escenario estaría entre el 4,5 y el 5,5% si lo vemos en manera interanual. En este sentido, pues sería evidentemente lo que la Fed más o menos quiere conseguir, que es, como ya decía, entre el 4 y el 5%. Estaríamos en ese camino y lo llamaríamos inflación transitoria en este sentido. Y ahora bien, ¿qué ocurriría con el mercado de valores? Ya que nosotros invertimos, nos preocupa evidentemente los datos de inflación porque los vemos reflejados directamente, como en el día de ayer, sobre qué ocurre sobre el mercado. Y evidentemente he trazado otros tres escenarios basados en los tres escenarios anteriores de las consecuencias y factores de la inflación. Entonces, en el escenario número uno, relacionado con el otro escenario uno, podríamos ver un bearish market, es decir, un mercado bajista, durante todo el año 2022, entrando en un canal bajista, como ya digo, y acabando el año con correcciones en los índices de incluso un 20%. Es decir, nosotros podríamos ver como este canal alcista, vemos unos máximos y unos mínimos, pues que son decrecientes, que no nos estamos recuperando, al igual que durante el año 2019, 2020 y 2021, el canal era completamente alcista, con máximos y mínimos crecientes, pues ahora podríamos ver lo contrario durante este año, si tuviésemos esa inflación, al fin y al cabo, descontrolada, entrando en un canal completamente bajista y llegando a unas correcciones pues que fuesen bastante más fuertes de las que tenemos ahora mismo. En el escenario número 2, pues tenemos un mercado lateral durante el año 2022, que fue un poco lo que cuando yo hice el vídeo a principios de este año de los tres escenarios posibles que veo yo para... No, los tres, no sé si fueron cuatro o cinco incluso. Los escenarios posibles que yo veo para este 2022, este era mi escenario principal. Mi escenario principal para la bolsa este año era que nos íbamos a mantener completamente laterales. Y por ahora pues estamos por debajo, pero como ya digo, esto puede tener los altibajos continuos y movimientos muy influenciados por el sentimiento y las noticias del momento. Entonces, para mí este año va a ser un año lateral, un año en el que veamos pues esos altibajos como estamos viendo ahora mismo y sobre todo que en la primera mitad pues tengamos ese sufrimiento entre comillas un poquito más fuerte por toda esta incertidumbre que tenemos, ¿no? Al fin y al cabo. Pues si fuese un mercado lateral, pues evidentemente oscilaríamos entre un -5 y un +5%, como ya dije en ese vídeo de principios de enero. Después en el escenario número 3, pues veríamos un mercado favorable, ¿no? Porque la inflación es transitoria al fin y al cabo, y veríamos ese rebote del mercado, pues probablemente a partir del segundo trimestre, asumiendo todas las subidas de tipos que ya nos estamos esperando, porque ya han sido descontadas, y creciendo moderadamente. Evidentemente, como ya digo, nada comparable con el año 2019, 2020, 2021, que fueron años muy, muy buenos y que no vería tan fácil que se pudiese repetir durante este año. Y en este sentido, acabando el año en el entorno de un +5, un +10% para los índices americanos. Entonces, en este sentido, esos son mis escenarios comparados con la inflación, basándonos en cómo va a ir la inflación y las materias primas, la situación global en general y cómo puede afectar en ese sentido al mercado de valores. Recordad chequear todos los links que os dejo en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, si queréis estar al día de todo lo que ocurre en los mercados financieros, como en el día de ayer, cuando se reportó el dato de la inflación, que yo lo puse instantáneamente, y el DOX, donde podéis encontrar todos mis precios objetivos y ratings de las empresas que yo analizo. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.